Durante 36 años, Víctor y yo construimos una vida juntos, un hogar lleno de risas, recuerdos grabados en álbumes de fotos y la alegría de ver crecer a nuestros nietos. Pero en algún momento dejamos de vivir de verdad. La vitalidad de nuestra relación se desvaneció como la luz del sol al atardecer, dejando tras de sí un silencioso vacío que ninguno de los dos parecía dispuesto, o quizá capaz, de abordar. Las conversaciones se convirtieron en educados intercambios sobre las facturas, el tiempo o lo que había que arreglar en casa. Nuestro contacto físico desapareció por completo, incluso rozarnos las manos al pasar por el pasillo nos resultaba extraño. Lo que nos separaba no era la hostilidad, sino la indiferencia, una especie de negligencia insidiosa que se fue arrastrando durante décadas hasta consumir todo lo que tenía sentido entre nosotros. Ya no nos peleábamos, pero el silencio se había convertido en su propio campo de batalla. Pasábamos las noches uno al lado del otro, pero a kilómetros de distancia, cada uno perdido en sus pensamientos privados bajo el mismo techo. A menudo me preguntaba si esto era normal en las parejas de nuestra edad, si el amor se apagaba inevitablemente con el tiempo, desgastado por la rutina y la familiaridad. O quizás solo se trataba de nosotros, dos personas que habíamos olvidado como ser algo más que compañeros de piso compartiendo espacio, no corazones. Una noche, mientras Víctor dormitaba en el sofá durante uno de sus programas favoritos, me encontré navegando por las redes sociales, haciendo clic en enlaces sin rumbo hasta que algo me llamó la atención, un foro en línea que hablaba sobre el intercambio de parejas que buscan reavivar sus relaciones. A primera vista, la idea me pareció absurda, incluso temeraria, un acto desesperado reservado a quienes se aferran a los últimos retazos de pasión antes de rendirse por completo. Sin embargo, a pesar de mi juicio inicial, el concepto persistía en mi mente como el humo después de un incendio, negándose a disiparse por mucho que intentara descartarlo. Aquella noche, despierta mientras la respiración rítmica de Víctor llenaba la habitación, no podía dejar de pensar en lo que había leído. ¿Qué esperaban conseguir estas parejas? Una rebelión contra la monotonía. Un último intento de recuperar algo que temían perder para siempre. Fuera lo que fuese, había una cruda honestidad en su desesperación, un reconocimiento de que quedarse estancado significaba rendirse por completo. Y aunque odiaba admitirlo, una parte de mí comprendía muy bien ese sentimiento. A la mañana siguiente dudé antes de sacar el tema. Mientras Víctor hojeaba el periódico, me aclaré la garganta con nerviosismo. ¿Alguna vez has pensado que quizá hemos dejado que las cosas vayan demasiado lejos? Bajó un poco el periódico y frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me refiero a nosotros, dije haciendo un gesto vago entre nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos vivos juntos? ¿Realmente vivos? Víctor suspiró, dejando el papel a un lado. Su expresión se suavizó, aunque el escepticismo persistía en sus ojos. Estás hablando de un cambio drástico, ¿verdad? Asentí, preparándome. Hay una cosa sobre la que he leído. Parejas que intercambian parejas, tratando de agitar las cosas. Su reacción fue inmediata, una brusca inspiración seguida de una risa escéptica. ¿Hablas en serio? Parece una receta para el desastre. Tal vez, admití con la voz ligeramente temblorosa. Pero no es peor quedarse así. Vamos a la deriva, Víctor. Cada día parece un paso más lejos el uno del otro. Quizá liberarnos de nuestra rutina nos recuerde por qué nos enamoramos en primer lugar. Me estudió durante un largo rato, escrutando mi mirada como si intentara determinar si había perdido la cabeza. Finalmente se recostó en la silla y se frotó las sienes. Esto no es algo que podamos deshacer, Margaret. Si seguimos por este camino. Lo sé, le interrumpí, ahora con un tono más firme. Pero también sé que no podemos seguir así. Algo tiene que ceder. Pasaron semanas mientras debatíamos, discutíamos y finalmente deliberábamos. Cada conversación iba desvelando capas de dudas, miedos y anhelos enterrados. Lenta y tímidamente empezamos a considerar la posibilidad, no porque quisiéramos hacernos daño, sino porque nos aterrorizaba perder lo poco que quedaba de nosotros. Al final, lo que nos impulsó no fue la excitación ni la curiosidad, sino la desesperación, simple y llanamente. Desesperación por sentir algo, cualquier cosa, que salvara el abismo que nos separaba. Y así, tras intercambiar mensajes con otra pareja, Nathan e Isabella, quedamos en vernos. Parecían bastante agradables en sus perfiles, con cálidas sonrisas y palabras cuidadosamente elegidas que prometían aventuras sin juzgar.
Sin embargo, a medida que se acercaba la cita, se me revolvía el estómago con expectación y temor a partes iguales. No se trataba solo de un salto fuera de nuestra zona de confort, sino de una zambullida en territorio desconocido que podría salvarnos o destruirnos por completo. Sin embargo, por extraño que parezca, volví a sentirme vivo. Por primera vez en años, sentí que algo se agitaba en mi interior. No sabría decir si era esperanza o temeridad. Lo único que sabía era que quedarme quieta ya no era una opción. La velada empezó de forma incómoda, con esa tensión que te hace estar muy atento a cada movimiento, a cada palabra. Nathan sirvió vino con una facilidad que parecía casi ensayada, su encanto intentaba salvar la distancia que nos separaba. Por las nuevas experiencias, dijo alzando su copa en un brindis, aunque la sonrisa de su rostro no le llegaba a los ojos. Isabella se sentó a su lado, inquieta y nerviosa, con los dedos acariciando el borde del vaso como si buscara algo sólido a lo que agarrarse. Víctor y yo intercambiamos miradas, silenciosas, cargadas de dudas. ¿Era esto realmente lo que queríamos? ¿Habíamos cometido un terrible error? Pero a medida que pasaban las horas, el ambiente cambiaba imperceptiblemente como las nubes que se disipan tras una tormenta. Las conversaciones empezaron siendo cortas, preguntas sobre trabajos, aficiones, donde nos habíamos criado, pero pronto se hicieron más profundas. Había un acuerdo tácito entre nosotros, una voluntad de bajar la guardia lo suficiente como para revelar partes de nosotros mismos que normalmente manteníamos ocultas. Hablamos de nuestros miedos, miedo al fracaso, miedo a estar solos, miedo a perder lo que una vez fuimos. También compartimos deseos, cosas que nunca antes nos habíamos atrevido a expresar en voz alta. Los remordimientos brotaron como el agua de una presa agrietada, crudos y sin filtrar. Cuando llegó el postre, una rica tarta de chocolate de la que nadie parecía tener hambre, la energía nerviosa se había transformado en algo totalmente distinto. La expectación flotaba en el aire, tan densa que se podía tocar. No era solo excitación, era vulnerabilidad al descubierto, una comprensión colectiva de que nos adentrábamos juntos en territorio desconocido. Cuando llegó el momento de emparejarse, se me revolvió el estómago con temor y curiosidad a partes iguales. Margaret acabó con Nathan y Víctor con Isabella. Los primeros momentos estuvieron cargados de incertidumbre, la duda se reflejaba en cada mirada y cada gesto. Pero poco a poco la curiosidad se apoderó de mí. Estar con Nathan me resultaba estimulante y extraño a la vez, como cuando te pruebas la ropa de otra persona y te das cuenta de que no te queda bien, pero te sigue intrigando. Su tacto era desconocido, distinto de las manos firmes de Víctor, y sus besos vacilantes, casi tímidos. Sin embargo, había ternura en la forma en que me abrazaba, como si comprendiera lo frágil que era este momento para los dos. Cada roce de sus dedos contra mi piel me producía ondas contradictorias, excitación mezclada con culpa, deseo mezclado con duda. Era estimulante, sí, pero también desorientador, como estar al borde de un precipicio y no saber si avanzar o retroceder. Mientras tanto, al otro lado de la cabaña, Víctor e Isabella conectaron de un modo que yo no esperaba. Su interacción no era puramente física, sino emocional, íntima, de un modo que trascendía la mera atracción. Hablaban en voz baja con murmullos arrastrados por la brisa nocturna que entraba por las ventanas abiertas. Desde donde yo estaba, podía ver fragmentos de su conversación. Víctor se inclinaba más cerca, escuchando atentamente mientras Isabella le confiaba sus frustraciones, sus esperanzas para el futuro. Su risa, suave y genuina, resonaba débilmente, rompiendo el silencio como la luz del sol atravesando la niebla. Al verlos sentí una punzada de envidia, no porque quisiera a Isabella para mí, sino porque reconocía la profundidad de la conexión que habían encontrado sin esfuerzo. Me recordaba a lo que Víctor y yo solíamos tener, mucho antes de que el silencio se convirtiera en nuestro idioma por defecto. A medida que transcurría la noche, cada pareja exploraba la intimidad a su manera, guiada por una mezcla de excitación y vulnerabilidad. Para Margaret, estar con Nathan fue un recordatorio de lo fácil que era perderse en otra persona, incluso cuando esa persona no era tuya para perderla. Y para Víctor, estar con Isabella le permitió vislumbrar lo que podría haber sido si la vida hubiera tomado otro rumbo. Cuando la primera luz del alba se coló entre las cortinas, ninguno de nosotros era la misma persona que cuando empezó la noche. Algo fundamental había cambiado, no solo dentro de cada pareja, sino entre los cuatro. Los límites que habíamos cruzado no eran fáciles de traspasar, y las verdades que habíamos descubierto no podían volver a enterrarse. Mientras recogíamos nuestras cosas e intercambiábamos silenciosas despedidas teñidas de alivio y pesar,
me di cuenta de que esta experiencia lo cambiaría todo, para bien o para mal, solo el tiempo lo diría. La luz del sol entraba por las ventanas y proyectaba largas rayas doradas sobre el suelo del salón mientras Margaret y Víctor se reunían. El aire estaba cargado de tensión tácita, pero también había una extraña ligereza entre ellos, la sensación de que algo monumental había cambiado. Ambos parecían cansados con el rostro marcado por el agotamiento, pero había una innegable suavidad en sus expresiones, como si por fin se hubieran quitado de encima un peso que no acababan de reconocer. ¿Cómo ha ido?, preguntó Margaret suavemente, rompiendo el silencio. Su voz vaciló ligeramente, traicionando la mezcla de curiosidad y aprensión que se arremolinaba en su interior. Víctor vaciló, moviendo distraídamente la mano para frotarse la nuca. La miró y sus ojos buscaron la comprensión de los suyos antes de hablar. Diferente, dijo finalmente con un tono mesurado pero teñido de vulnerabilidad. Pero bien. Isabella me recordó lo mucho que quiero conectar, no solo físicamente sino también emocionalmente. A Margaret se le cortó la respiración. Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de su ser, despertando emociones que no estaba dispuesta a afrontar. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, Isabella apareció en la puerta. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban visiblemente a los lados. La frágil calma se rompió al instante. Tenemos que hablar, dijo Isabella, con una voz apenas por encima de un susurro pero cargada de urgencia. La habitación se paralizó. Nathan, que estaba apoyado en la pared, se enderezó bruscamente y clavó su aguda mirada en Isabella. ¿Qué ocurre?, exigió con un tono que cortaba el silencio como una cuchilla. Isabella vaciló con los labios entreabiertos, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Entonces, de golpe, la verdad salió a la luz. He tenido una aventura con Víctor. La habitación se quedó en silencio, el tipo de silencio ensordecedor que sigue a una explosión repentina. Por un momento, nadie se movió ni habló. La expresión de Nathan se endureció y la traición brilló en sus ojos como un relámpago. «¿Lo sabías?», espetó, volviéndose hacia Isabella. «¿Y no me lo dijiste?». «Tenía miedo», gritó Isabella, alzando la voz con desesperación. Se le llenaron los ojos de lágrimas, que se derramaron por sus mejillas mientras se retorcía las manos. No sabía cómo sacar el tema. Pensé. ¿Pensaste qué?». Nathan interrumpió, su voz goteando veneno. ¿Qué mentir me haría que todo fuera bien? ¿Qué guardar secretos no destruiría todo lo que tenemos? Antes de que Isabella pudiera responder, Nathan dirigió su atención a los demás, con la mandíbula apretada. Sus siguientes palabras provocaron otra onda expansiva en la sala. ¿Y crees que yo no lo sabía? Llevo meses chantajeándote para que guardes tu pequeño secreto. La revelación golpeó como un segundo puñetazo, dejando a todos tambaleándose. Margaret sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que los cimientos de la confianza que tanto le había costado reconstruir se derrumbaban una vez más. El rostro de Víctor se tornó ceniciento, con la culpa escrita claramente en sus facciones. Isabella soltó un sollozo ahogado, cubriéndose la boca con las manos como si tratara de contenerse. ¿De qué estás hablando?, consiguió preguntar Margaret, con la voz temblorosa. Miró de Nathan a Isabella y luego a Víctor, desesperada por encontrar respuestas que pudieran dar sentido al caos que se desarrollaba a su alrededor. La risa de Nathan era amarga, carente de humor. «Oh, vamos, Margaret. No creerás que lo de anoche fue un experimento espontáneo, ¿verdad? Todo esto era una trampa. Una forma de exponer las grietas de todas nuestras relaciones». Su mirada se dirigió a Isabella, fría e implacable. «Incluida la tuya». «No», susurró Isabella, sacudiendo la cabeza con vehemencia. «Eso no es verdad. Yo no planeé nada de esto. Lo juro». «Entonces, ¿por qué aceptaste reunirte con nosotros?», respondió Nathan, acercándose a ella. «¿Por qué aceptaste si no estabas tratando de protegerte?». «Porque quería arreglar las cosas». Isabella gritó, su voz quebrándose bajo el peso de sus emociones. Quería ver si aún había algo que valiera la pena salvar de entre todos. Pero nunca quise hacer daño a nadie. Su confesión flotaba en el aire, cruda y sin filtrar, obligando a cada persona a enfrentarse a su propio papel en el desastre que se estaba deshaciendo. Margaret se sentía abrumada, las revelaciones se amontonaban unas sobre otras hasta que apenas podía respirar.
¿Cómo había podido una noche, una sola decisión fruto de la desesperación, desentrañar tantas verdades? Secretos que llevaban años supurando bajo la superficie salieron a la luz, dejando al descubierto heridas que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Víctor dio un paso adelante con una postura defensiva, pero con la voz teñida de arrepentimiento. No se trata solo de Isabella y de mí, dijo dirigiéndose al grupo. Todos vinimos aquí porque algo estaba roto. Algo que no podíamos arreglar solos. Tal vez esta sea nuestra oportunidad de empezar de nuevo. De ser sinceros sobre lo que realmente sentimos. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, enviando ondas a través de la tensa atmósfera. Nathan se burló cruzando los brazos sobre el pecho. La honestidad no borra la traición, Víctor. Y seguro que no arregla el daño ya hecho. Pero es un comienzo, intervino Margaret, sorprendiéndose incluso a sí misma por la firmeza de su voz. Todas las miradas se volvieron hacia ella y respiró hondo, armándose de valor. Ninguno de nosotros está libre de culpa. Todos hemos tomado decisiones egoístas e imprudentes, que nos han conducido a este momento. Pero tal vez en lugar de destrozarnos unos a otros, podamos utilizar esto para sanar. Para entender por qué tenemos tanto miedo de perder lo que tenemos. Durante un largo momento, nadie habló. La habitación parecía suspendida en el tiempo con el peso de las palabras de Margaret presionándolos a todos. Isabella se secó las lágrimas, con los hombros caídos por una mezcla de alivio y cansancio. La postura rígida de Nathan se suavizó ligeramente, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Víctor cogió la mano de Margaret, su tacto tentativo pero tranquilizador. No era el perdón, todavía no. Pero era un comienzo. Un paso frágil e incierto hacia la reconstrucción de lo que se había hecho añicos. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la habitación, proyectando sombras que bailaban a lo largo de las paredes, Margaret se dio cuenta de que se encontraban en una encrucijada. El camino por delante estaría plagado de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió esperanzada. Esperanzada en que el amor, por imperfecto que fuera, podría sobrevivir incluso a las verdades más duras. En los días siguientes, Margaret y Víctor evitaron hablar de los acontecimientos de aquella noche. Los secretos se cernían entre ellos como una nube de tormenta, oscura y sofocante, pero ninguno de los dos se atrevía a romper el silencio. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el peso se hacía más pesado, presionando sobre sus hombros hasta hacerse insoportable. No se trataba solo de culpa o vergüenza, sino de darse cuenta de que habían estado peligrosamente cerca de perder algo irreemplazable. Una noche, cuando la casa volvía a su calma habitual, Margaret habló por fin. Su voz temblaba de emoción, cargada de pesar. Casi lo destruimos todo, dijo en voz baja, con los ojos fijos en el suelo. Víctor la miró con expresión pensativa pero resuelta. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Pero no lo hicimos, replicó con suavidad. Y quizá esa sea la cuestión. Quizá necesitábamos ver lo frágil que puede ser la confianza para comprender realmente lo importante que es. Sus palabras tocaron una fibra sensible en su interior, resonando de un modo que no esperaba. Levantó la mirada hacia él, buscando en su rostro cualquier atisbo de duda o evasión, pero todo lo que vio fue sinceridad. Por primera vez en años se miraron de verdad, no a través de la lente del resentimiento o la costumbre, sino con claridad y vulnerabilidad. Esa noche empezaron a hablar. A hablar de verdad. Las horas se alargaron hasta la madrugada, mientras iban quitando capas de dolor, incomprensión y abandono. Margaret confesó lo sola que se había sentido, lo invisible, mientras que Víctor admitió haberse enterrado en el trabajo porque no sabía cómo salvar la creciente distancia que los separaba. Volvieron a hablar de viejas discusiones, no para culpar a nadie, sino para entender en qué se habían equivocado. Cada revelación escocía, pero también traía alivio, una limpieza de heridas que llevaban tiempo supurando. En un momento dado, Margaret hizo una pausa y juntó las manos temblorosas. No quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo con firmeza, mirando a Víctor a los ojos. No después de esto. Si vamos a arreglar esto, tenemos que hacerlo mejor. Ser mejores. Víctor asintió lentamente con la mandíbula apretada mientras asimilaba sus palabras. Tienes razón, dijo después de un momento. Nos han dado una segunda oportunidad. No la desperdiciemos.
El aire entre ellos cambió, cargado tanto de esperanza como de incertidumbre. Margaret vaciló antes de volver a hablar, ahora con voz más suave. ¿Crees que podemos? ¿Después de todo? Víctor le cogió la mano, su tacto tentativo pero firme. Cuando sus dedos se entrelazaron, se sintió como una promesa, un frágil juramento tácito de intentarlo. Sí, dijo simplemente. Pero solo si estamos dispuestos a luchar por ello. Juntos. Margaret exhaló sintiendo una mezcla de alivio e inquietud. Era innegable la enormidad de lo que tenía por delante. Reconstruir la confianza no iba a ser fácil, sobre todo cuando las sombras de la traición aún persistían en los bordes de sus mentes. Pero bajo el dolor, había algo más, una nueva determinación de aferrarse a lo que quedaba de su matrimonio. Durante las semanas siguientes, se esforzaron por reparar las fracturas de su relación. Los pequeños gestos se volvieron significativos. Víctor preparaba café a Margaret por las mañanas, Margaret le preguntaba por su día sin juzgarle. Las conversaciones fluyeron con más libertad, las risas volvieron a su hogar y aunque las cicatrices de su terrible experiencia seguían siendo visibles, servían como recordatorio de lo lejos que habían llegado. Sin embargo, a pesar de que su vínculo se reforzaba, era innegablemente complejo. El conocimiento de lo que había ocurrido, su dolor compartido y las verdades que ahora compartían, los unía de una forma que ninguno de los dos comprendía del todo. Era una paradoja, lo que había estado a punto de separarlos también los había acercado más que nunca. Una noche, sentados uno junto al otro en el sofá, Margaret apoyó la cabeza en el hombro de Víctor. ¿Crees que alguna vez dejaremos de sentirnos culpables?, preguntó en voz baja. Víctor suspiró y la rodeó con un brazo. Probablemente no del todo, admitió. Pero la culpa no siempre es mala. Nos recuerda lo que importa. Lo que somos el uno para el otro. Margaret cerró los ojos, dejando que sus palabras calaran. Sabía que el camino no sería fácil, que aún habría momentos de duda y miedo. Pero por primera vez en mucho tiempo se sintió esperanzada. Esperanza de que el amor, por imperfecto que fuera, pudiera soportar incluso las verdades más duras. Juntos, susurró haciéndose eco de su promesa anterior. Sí, respondió Víctor con voz firme pero tierna. Siempre juntos. El amor no es estático. Evoluciona, vacila y a veces flaquea. Lo que Víctor y yo hicimos no fue convencional, ni mucho menos, pero nos obligó a enfrentarnos a las grietas de nuestros cimientos, las que habíamos estado ignorando durante años. La experiencia fue sucia, dolorosa y a veces insoportable, pero también reveló verdades sobre nosotros mismos y nuestro matrimonio que podrían haber quedado enterradas para siempre. Nos habíamos distanciado tan gradualmente que ninguno de los dos se dio cuenta hasta que la distancia entre nosotros se hizo insalvable. Sin embargo, a través de todo el caos, encontramos el camino de vuelta el uno al otro. ¿Recomendaría este camino a otras personas? No. Cada relación es diferente, moldeada por su propia historia, dinámica y retos. Lo que funcionó para nosotros, o mejor dicho, lo que finalmente nos acercó podría no funcionar para otra persona. De hecho, creo que hay formas más sanas y menos arriesgadas de recuperar la confianza y la intimidad. Pero para nosotros, este desvío poco convencional se convirtió en un punto de inflexión. Me recordó que incluso después de años de distanciamiento, nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de vuelta al otro, si ambos están dispuestos a luchar por ello. La confianza, los celos, la lealtad, todos son hilos en el tapiz del amor. A veces esos hilos se deshilachan bajo el peso de la negligencia o la incomprensión. Otras veces se rompen por completo, dejando bordes dentados que cortan profundamente. Pero con esfuerzo, paciencia y vulnerabilidad, esos hilos rotos pueden volver a tejerse en algo más fuerte, intrincado y duradero que antes. Eso es lo que Víctor y yo hemos estado haciendo estas últimas semanas, coser cuidadosamente las piezas de nuestra relación, momento a momento. Ahora que Víctor y yo estamos sentados juntos, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y rosados, siento una paz que no había sentido en años. El aire es fresco contra mi piel y el zumbido de la naturaleza llena el espacio que nos rodea. Su mano encuentra la mía, su tacto cálido y firme me devuelve al presente. Por primera vez en mucho tiempo, no siento la necesidad de llenar el silencio con palabras. Es reconfortante estar aquí, uno al lado del otro como debe ser. Lo miro observando las líneas familiares de su rostro, el leve pliegue entre sus cejas cuando está ensimismado,
la forma en que sus labios se curvan hacia arriba cuando se da cuenta de que lo estoy mirando. Sonríe suavemente y me aprieta la mano. ¿Qué? Pregunta en voz baja y burlona. Nada, respondo, negando con la cabeza. Solo pensaba. ¿En qué? En nosotros, admito, volviendo la mirada al horizonte. En lo lejos que hemos llegado. Víctor guarda silencio un momento con expresión pensativa. Cuando vuelve a hablar, su tono es serio, teñido de gratitud. Casi te pierdo, dice en voz baja. Y creo que nunca te he dicho cuánto siento haber dejado que las cosas se pusieran tan mal. Se me hace un nudo en la garganta al oír sus palabras, pero asiento con la cabeza, parpadeando para que no se me salten las lágrimas. Yo también, susurro. Pero no nos perdimos el uno al otro. Y eso es lo que importa. Se inclina y me besa suavemente en la sien. No lo haremos, promete. No lo volveremos a hacer. El sol desciende y proyecta largas sombras sobre el patio. Cuando empieza a oscurecer, me doy cuenta de que aunque nuestro viaje no ha sido perfecto, y probablemente nunca lo será, es nuestro. El amor no consiste en evitar los errores, sino en aprender de ellos, crecer juntos a pesar de ellos y elegir al otro una y otra vez. Por ahora, eso es suficiente.